Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pero ¿qué fue lo que se grabó con letras en tablas de piedra? ¿No fueron los 10 mandamientos? ¿O usted sabe algo más que la Biblia dice que se grabó con letras en tablas de piedra? Usted puede leer toda la Biblia y lo único que nos habla que fue grabado con letras sobre piedras y que se le dio a Moisés fueron la tabla de los 10 mandamientos. ¿Y cómo dice la Biblia que se llama ese ministerio? Ministerio de muerte. En el siguiente versículo leemos: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cómo dice que es? Ministerio de condenación. Es por ello que mucha gente lo lee, pero no lo comprende. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es por ello que Cristo es el fin de la ley. Jesucristo mismo lo dijo. La ley y los profetas fueron está en tiempo pasado. Jesucristo lo vio en tiempo pasado. Él dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, ¿existe la ley sobre los cristianos creyentes? No. ¿Existen los profetas? Tampoco. Porque Hebreo nos dice a nosotros, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Existen los profetas entonces? Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, Él nuevamente, el Espíritu de Dios, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Por eso nos dice a nosotros, en su interior correrá ríos de agua viva. Y luego nos vuelve a explicar y dice, esto decía del Espíritu Santo que habrían de recibir, porque ese entonces no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece entonces en el Pentecostés, después de la resurrección de Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo, si tú le pides a papá, porque Lucas 11, en el versículo 9 leemos, el Espíritu de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O que si le pide un huevo, le dará
un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero para eso tienes que usar tu boca. Dile: Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Dame un corazón sabio y entendido. ¿Para qué lo quieres? Para decirle a mis hermanos, a proclamarle al mundo entero tus maravillas, porque ciertamente la Biblia se escribió por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Para comprender la Biblia hace falta que tengas el Espíritu Santo morando en tu corazón. Es por ello que hoy tú tienes la oportunidad de conocer la verdad. Porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces nos dice a nosotros: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, ¿hasta cuándo? Aún hasta el día de hoy, la Biblia, el Espíritu de Dios conoce el corazón. Y esto lo leemos en tiempo presente. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee el Antiguo Pacto, o sea, lo que dio Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es, hermanos míos, hoy puedes poner en tu corazón. Es por ello que también Hebreos nos dice algo más interesante. En Hebreos 18 leemos: diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, porque previamente, antes de decirnos algo tan maravilloso, nos habla de lo perfecto que fue el sacrificio de Jesucristo. Pero la mente humana no lo puede comprender. Y nos dice esto: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es de esto lo que te quiero hablar. Porque dice: ¿por qué el pueblo de Israel año con año subía a Jerusalén para hacer expiación de pecado? Cada año ellos ofrecían sangre de animales. ¿Por qué? Porque nunca puede quitar pecado. Pero si la sangre de Cristo quita pecado, entonces, ¿cómo vas a estar en pecado? ¿A quién vas a estar matando cada año, cada vez que cometes un pecado, cada vez que cometes un pecado? Porque si Cristo te limpió, es porque estás limpio de todo pecado. Porque tienes que entender que a causa de tu pecado estás muerto. El apóstol Pablo lo entiende perfectamente y dice: ya no vivo yo. Si tú lo dices, ya no vivo yo. ¿Y cómo ya no vives tú si estás hablando? Lo que Dios quiere que tú entiendas es que en cuanto a tus hechos, estás muerto. Y si vives,
es por el poder de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos. Con ese mismo poder, Dios te promete levantarte aún de la tumba. ¿Ahora sí lo entiendes? Ahora sí entiendes que a causa de tu pecado, de todas formas, estás en la tumba. Porque Jesús le dice a Nicodemo: ¿quieres ver el reino de Dios? Tendrás que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo dice: ¿puede un hombre grande entrar nuevamente en el vientre de su madre, siendo ya viejo? Jesús le dice: ¿eres tú maestro y no sabes de dónde viene el hombre? Génesis nos dice a nosotros que Dios toma polvo, toma barro, forma al hombre y sopla en su nariz, y de ahí el hombre es un ser viviente. ¿De dónde salió el hombre? El primer hombre, ¿de dónde salió? Del polvo. Cuando Adán decide escuchar la voz de su mujer y come del fruto del árbol que se les dijo que no debían de comer, Dios le dice esto a Adán: maldita la tierra por tu causa. ¿Cómo está la tierra? Maldita la tierra por tu causa. Con sudor comerás todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelvas a donde fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo te convertirás. Es por ello que la muerte dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Es por ello que cuando logras entender esto, entonces sabes que lo que mereces por haber cometido pecado es muerte. Deberías de estar en la tumba. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el amor con que nos amó, nos dio vida, dice la Biblia. ¿Estando cómo? Estando muertos. Pero ¿cómo estando muertos si eso nos estaba hablando en tiempo pasado? Porque lo que Dios quiere es que puedas entender que a causa de tu pecado estás muerto. Que aunque de a partir de ahora intentaras hacer el bien, siempre vas a hacer el mal. Porque el pecado mora en ti. Tienes que entender eso. Cuando Pablo logra entender esto, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el ser espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto que es Jesucristo. Por eso Pablo en el Espíritu dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y Primera de Corintios 15 nos dice a nosotros que sangre y carne no puede heredar el reino de Dios. Es por ello que este cuerpo tiene que caer. Cuando logras entender que este cuerpo fue crucificado juntamente con Cristo, entonces debes entender lo que Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Pero qué es tomar su cruz? Cuando Jesús toma su cruz, ¿a dónde fue? Cuando Jesús toma su cruz, se fue a un lugar llamado la calavera, para que ahí lo crucificaran. Lo que Jesús quiere que hagas es que reconozcas tu culpabilidad y que tu culpa ya te provocó la muerte. Y que de a partir de ahora, todo lo que vas a hacer,
lo vas a hacer por medio del Espíritu de Dios. Cuando Pablo logra entender el mensaje, entonces dice: yo sé que cometí pecado. Yo sé que uno de los malhechores que estaba con Jesús era yo. Entonces, a causa de mi pecado, estoy muerto. Es por ello que el hombre, cuando entiende su miseria, entonces va y acude a Dios y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué crees que Jesús te va a decir? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque reconoces que eres pecador, y como pecador digno de muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su amor con que nos amó, nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si creemos, dice, que fuimos sepultados juntamente con Él, porque Él recibió el castigo de nuestros pecados y murió por cada uno de nosotros, entonces la muerte que el pecado de nosotros nos ha de traer, ya cayó en Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Entonces, ¿tienes que morir todavía? Ya no, en cuanto al pecado, ya no, porque no tiene potestad sobre ti. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Alabe al que vive, para quitar de en medio el pecado. Él vino a quitar el pecado. Es por ello que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, dijo, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque no creen en mí. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Pero qué es el juicio? ¿No es cuando se sienta el juez, se sienta el acusado y el acusador? Es por ello que Dios dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuche el juicio de Dios. El que en Él cree no es condenado. El que no quiere creer ya ha sido condenado. Así es que tú te condenas por tu propia cuenta, porque Dios es santo y Él te ama. Por eso es que los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador ya no mueren más, solo duermen. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces, cuando habla de Lázaro, alguien que él quería mucho, así como te quiere a ti, le dicen: Lázaro murió. Jesús dice: Lázaro no murió, Lázaro duerme. Ah, bueno, si duerme, entonces se va a recuperar. Pero cuando logran entender que ya estaba en la tumba, entonces viene Jesús y dice: ¿en dónde lo pusieron? Entonces la hermana le dice: Señor, pero si vas a abrir la tumba, tienes que saber que ya
debe apestar, porque lleva varios días en la tumba. Pero viene Jesús y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Creer. Creer que Dios tiene el poder de que estando bajo tierra, Él te va a levantar. Porque si no te puede levantar debajo de la tierra, entonces será un Dios tan miserable. Estarás adorando a Baal o a cualquier otro Dios que no puede hacer nada. Porque el Dios que nosotros adoramos es el mismo Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos. Y por eso la Biblia nos dice a nosotros, y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. La Biblia no dice te va a resucitar. Dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo. Eso para Dios ya fue hecho. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Ahora tienes muchas razones para decirle, papito, gracias. Alábele que Él vive y que viene por un pueblo santo. Por eso Efesios nos dice a nosotros, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. ¿Para qué se entregó? Para hacerle santo. Así es que eres santo, porque Dios tiene poder, porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Aleluya. Ahí donde estás, levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por declararme justo al creer en tu Hijo Jesucristo, que murió por mí, que resucitó para darme la victoria y que la muerte no tiene más poder en mí. Bendito eres tú, Padre Santo. Ahí donde estás, cántale a tu Señor. Cantaremos alabanzas, cantaremos alabanzas a aquel que nos amó, a aquel que nos perdonó. El Dios maravilloso, el Dios maravilloso, aquel que nos ha amado, cuán grande es su amor. Hoy vengo a cantarle, hoy vengo a rendirle alabanzas a mi Rey, aquel que me perdonó. Mi Dios de amor, cuán grande has sido, Padre, por amarme tanto así. Con una sola ofrenda has hecho perfectos al mundo entero, sin que el mundo lo comprende, cuán grande eres tú. Porque bien está escrito que sin derramamiento de sangre no hay perdón por el pecado, y así lo quisiste tú. Eres tú mi gran consuelo, eres tú mi vida, eres mi pasión, eres mi redentor. Hoy vengo delante de ti a darte gracias, Padre, a decirte cuán grande eres, a cantarte, oh mi Señor. Mi Dios, cuán grande eres tú. Hoy vengo a cantarte cuán grande eres tú. A contarle al mundo entero por medio de mi alabanza que tú eres tan precioso, cuán grande eres tú. Eres tú el que perdona mis pecados,
Me has limpiado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cuán grande eres tú, mi Dios, mi Salvador. Te alabo y te bendigo, oh Dios de mi salvación. Alzando hoy mis manos, levanto mis ojos para decirte, Padre, porque hoy puedo ver tu gloria, cuán grande eres tú. Oh Rey, bendito Dios. Hoy vengo a cantarte por tu gran amor. Enviaste a tu Hijo a morir por todo el mundo. Cuán grandes son tus obras, oh Dios mi Salvador. Cuán grande has sido tú para con todo el mundo. El mundo no comprende la grandeza de tu poder. Oh Rey, cuán grande eres tú. Hoy diré a mis hermanos, cuán grande eres tú. Porque bien está escrito que con una sola ofrenda has hecho hoy perfectos a todos los que creen. Oh Rey, para ti sea la gloria, la fuerza y el poder y toda adoración. Gracias mi Padre, cuán grande eres tú en misericordia y piedad. Cuán grande eres tú, mi Dios maravilloso, hoy vengo a cantarte, alabarte, oh mi Dios. Reciba, Padre Santo, el fruto de mis labios, que confiesa que Jesucristo es el gran Señor. Adoradle todos vosotros, escuchadme cielo y tierra, hablaré del Dios maravilloso. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de todos los que le temen. Alza tus manos y dile, gracias Padre Santo, porque escrito está, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados, porque la sangre de Jesucristo nos ha dado el perdón. Y donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no te olvides de suscribirte, haz clic en me gusta, déjanos tu comentario. Recuerda que Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Si tú has recibido la bendición del Dios Todopoderoso, escríbele un amén. Recuerda, hermano mío, desde hoy eres santo porque tu papá es santo. Eres justo porque eres hijo del justo, del único Dios santo y verdadero. Amén. Puedes escribirnos al siguiente correo: adoradoresenaccion@gmail.com. Hasta pronto.